Código de problema OBDI y descripción técnica, rendimiento del temporizador de apagado interno del motor ECM-PCM. ¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Ford, GMC, Chevrolet, Subaru, Hyundai, Dodge, Toyota, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Cuando encuentro un código almacenado P2610, me dice que se ha producido un mal funcionamiento en el módulo de control del motor ECM o el módulo de control del tren motriz PCM en relación con la incapacidad de determinar si el motor se ha apagado o no, y más específicamente por cuánto tiempo se ha apagado el motor. El controlador del motor, ya sea referido como un ECM o un PCM, usa señales de entrada del motor para determinar si el motor está funcionando o no. Entre los indicadores de control del motor utilizados para lograr esto se encuentran las RPM del motor, sensor de posición del cigüeñal, el sensor de presión de combustible y el voltaje del sistema de encendido primario. Si el ECM-PCM no puede detectar una señal de uno de estos o de alguno de los otros indicadores que indica que el motor se ha apagado, cuando se enciende presente solo cuando el interruptor de encendido se coloca en la posición de encendido, no se detecta voltaje, puede no discernir que el motor se ha apagado. El temporizador interno del motor ECM-PCM es crítico para monitorear los ciclos de encendido que ayudan a calcular la entrega de combustible y el tiempo de encendido, así como los patrones de cambio de transmisión. Si el ECM-PCM no declara el motor apagado y comienza a monitorear el tiempo entre los ciclos de encendido, se almacenará un código P2610 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Típicamente, se requerirán múltiples ciclos de encendido con una falla para la iluminación de la lámpara indicadora de mal funcionamiento. Síntomas y gravedad. Dado que muchos factores subyacentes dependen del rendimiento del temporizador de apagado interno del motor ECM-PCM, este código debe abordarse con cierto grado de urgencia. Los síntomas de un código P2610 pueden incluir: inicialmente, es probable que no aparezcan síntomas obvios, disminución del rendimiento del motor, disminución de la eficiencia del combustible. Eventualmente, también pueden presentarse síntomas de conducción del motor. Causas. Las causas potenciales para que se establezca este código son: errores de programación del ECM-PCM, ECM-PCM defectuoso, cableado o conectores abiertos o en cortocircuito, sensor de posición del cigüeñal, CPS defectuoso, procedimientos de diagnóstico y reparación del cableado del CPS en corto. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Para diagnosticar un código almacenado P2610, necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y una fuente de información confiable del vehículo, como All Data DY. Si hay uno o más códigos CPS presentes, diagnostíquelos y repárelos antes de intentar diagnosticar un P2610 almacenado. Será útil conectar el escáner al conector de diagnóstico del vehículo en este momento. Recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado y anote esta información. Puede ser útil, especialmente si el P2610 demuestra ser un código intermitente. Ahora, borre los códigos y pruebe el vehículo para ver si se reinicia el P2610. Si se reinicia, vuelva a conectar el escáner y observe los datos de CPS y RPM del motor utilizando la pantalla de flujo de datos. Concéntrese las lecturas de CPS y RPM con la llave encendida y el motor apagado KOO. Si las lecturas de RPM del motor indican algo diferente a 0, sospeche que hay un CPS defectuoso o un cableado
corto de CPS. Si los datos de CPS y RPM del motor parecen normales, continúe con el proceso de diagnóstico. Use el DVOM para observar el voltaje primario de la bobina de encendido con el encendido en la posición de apagado. Si el voltaje primario de la bobina de encendido permanece por encima de 5 voltios, sospeche que hay un cortocircuito en el cableado a voltaje en este sistema. Si el voltaje está en cero, continúe con su diagnóstico utilizando la fuente de información de su vehículo. Determine los parámetros precisos utilizados por el ECM-PCM para indicar que el motor se ha apagado y que ha finalizado un ciclo de encendido. Una vez que haya tomado esta determinación, use el DVOM para probar todos los circuitos individuales en busca de componentes relacionados. Para evitar daños en el ECM-PCM, desconecte todos los controladores relacionados antes de probar la resistencia del circuito con el DVOM. Repare o reemplace los circuitos defectuosos según sea necesario y vuelva a probar el sistema. Tenga en cuenta que ninguna reparación puede declararse exitosa hasta que el ECM-PCM ingrese al modo de preparación. Para lograr esto, simplemente borre los códigos después de realizar las reparaciones y conduzca el vehículo como de costumbre. Si el PCM entra en modo de preparación, la reparación fue exitosa, y si el código se restablece, no lo fue. Si todos los circuitos del sistema están dentro de las especificaciones, sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación de PCM. Notas de diagnóstico adicionales: si no se aborda un código P2610, se podrían producir daños en el convertidor catalítico, entre otras cosas. No suponga que el PCM tiene la culpa. El mal funcionamiento del cableado del sistema es común. Utilice la fuente de información del vehículo para que coincida con los boletines de servicio técnico y no recuerda los códigos y síntomas en cuestión.